Estoy muy contenta de poder aquí compartir parte de mi experiencia y también poder transmitir lo que dicen algunos autores acerca de los estudios del trauma, que cada vez se hacen más fundamentales y necesarios, poder transmitirlos a otros profesionales que están dentro del campo, que trabajan dentro del campo de las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Así que voy a compartir algunas diapositivas. Las personas que estáis en redes no tenéis oportunidad de ver estas diapositivas, pero no hay inconveniente porque voy a estar hablando sobre ello. Bien, cuando nos adentramos en los estudios sobre trauma, al menos mi experiencia es como de pronto meterme en una especie de mar eh, eh, alterado, porque sin lugar a dudas hay un sinfín de definiciones y sobre todo un sinfín de experiencias traumáticas. Entonces, la primera como división que me gustaría compartir, cuando hablamos de psicotrauma, de trauma psicológico, ¿vale? Porque evidentemente también dentro de la traumatología podemos referirnos a otras experiencias biológicas o corporales. Pero dentro del psicotrauma hay como dos grandes categorías que dividen estas experiencias. Por un lado, las experiencias vinculadas a fenómenos naturales, lo que se consideran como los desastres, o vinculados a los fenómenos humanos, ¿no? Como más del lado de las atrocidades. Ambas experiencias o ambas categorías, tanto los fenómenos naturales como los fenómenos humanos, pueden ser fuertemente impactantes. ¿Mm? Eh, la relación, evidentemente, no, o sea, no hay una relación, no hay un vínculo traumático cuando se tratan de fenómenos naturales. No podemos tener un vínculo con un tsunami o con un incendio o con o cuestiones fenomenológicas, ¿no? Como por ejemplo lo que acaba de suceder hace relativamente poco aquí en Valencia con las inundaciones o con huracanes, etcétera. Aunque evidentemente siempre estos fenómenos naturales, como queda más que demostrado, tienen implicaciones humanas. También lo vimos en Haití, en las inundaciones, etcétera, que muchos políticos salieron a pedir disculpas por las condiciones de vida de las personas afectadas, ¿no? Entonces, siempre hay implicaciones humanas en los fenómenos naturales. Y luego hay otros traumas cuya implicación es exclusivamente humana. Y ahí pongo que son como las atrocidades. Sin embargo, no todos los fenómenos traumáticos los reconocemos a priori como una experiencia atroz, ¿sí? Entonces, eh, lo hace aún más complejo. En 1980, la Asociación Americana de Psiquiatría definió el trauma como una experiencia poco habitual, una experiencia difícil, poco habitual, ¿no? Y durante varios años, incluso décadas, esta definición como algo no habitual se mantuvo. Y es cierto que un abuso sexual, ¿no? Como una violación o un accidente de tráfico o una desaparición, etcétera, evidentemente son experiencias no habituales. Sin embargo, la violencia doméstica es una experiencia bastante más habitual, ¿no? Y cotidiana. Los abusos infantiles también lo son, e incluso también los veteranos de guerra no pueden como expresar sus experiencias durante días, semanas, meses, incluso años, como algo habitual con la cantidad de personas y de vidas humanas que pueden implicar. Entonces, definitivamente que sea algo habitual o no habitual, algo usual o inusual, sin lugar a dudas tampoco puede definir las experiencias traumáticas, porque las habituales como las no habituales, las inusuales como las usuales, pueden ser experiencias traumáticas. Entonces, dentro como de todo este conglomerado, ¿no? de definiciones, etcétera, Judy Herman, que es una de las autoras con las que voy a estar constantemente refiriéndome, porque es una de las autoras más importantes en los estudios de trauma, que además tiene una trayectoria vinculada al feminismo, porque no puede entenderse el trauma si no es desde una perspectiva feminista, ¿no? Y esto me llevaría como a otros derroteros, pero cuando Freud, ¿no? A finales de 1800 y principios de 1900 empezaba a hablar de la histeria y de cómo esto tenía que ver con experiencias de abuso sexual en la infancia, gran parte de, o prácticamente todo, el colectivo de médicos, psiquiatras y lo que empezaban a ser los primeros psicólogos, intentaron frenar
Y eso, de hecho, creó todo un cambio en la historia del psicoanálisis, incluso de las mismas propuestas de Freud. Fueron las feministas y todos los movimientos feministas que han habido a lo largo de las últimas décadas, a lo largo de toda la historia prácticamente, ¿no? De la humanidad moderna y de la posmodernidad, ¿sí? Los que comienzan a hacer un cambio en los discursos hegemónicos, como era el discurso médico, como es el discurso político y como es el discurso de las culturas. Y esto ha hecho, ¿no?, que podamos a la fecha nombrar el trauma tal y como es, ¿sí? Entonces, importante como poder vincular las, las resistencias y los cambios civiles, ¿no?, con los cambios también en la medicina, en la psiquiatría y en la psicología. Se lo debemos en gran medida a todos los movimientos de colectivos minoritarios o subalternos, en gran medida. Entonces, bueno, dice Judy Herman que si bien las experiencias traumáticas son profundamente diversas, tienen algunas particularidades que podemos recoger y que pueden dar el sentido a la experiencia traumática. Por un lado, son acontecimientos que superan las adaptaciones habituales de los seres humanos, ¿no?, e implican una amenaza contra la integridad, contra la vida, el miedo a la muerte, las amenazas siempre suelen estar presentes, eh, propia o de seres queridos. A veces las amenazas son hacia mascotas, ¿no? Si dices algo, me mató tu perrito, o puedo a tu padre, o le va a pasar algo a tu hermanito o hermanita, o a ti misma, ¿no? Sobre todo en traumas que son prolongados. Bueno, experiencias únicas también, ¿no? Y hay un encuentro generalmente con la violencia, y entiéndase por violencia no solamente la violencia física, ¿m?, también psicológica, el abuso y el abandono son formas de violencia. A veces la violencia se expresa de forma como evidente, y muchas otras veces también la violencia se expresa por omisión de los cuidados y de las necesidades básicas, ¿sí? Y esto es fundamental, ¿m? Entender esto es fundamental. O muerte generando sentimientos de miedo intenso. Esta sería como, como la tercera particularidad, ¿no?, que sucede en todas las experiencias traumáticas, de terror e indefensión, ¿sí? La experiencia de indefensión es fundamental. Y luego lo vamos a ver, no va a dar tiempo, evidentemente, en este seminario, que es simplemente una pincelada, ¿no?, sobre trauma, psicotrauma, ¿no? Pero la experiencia de indefensión es fundamental como para quebrar la psique de la persona o la respuesta de defensa de la persona, ¿no? Y es en este quiebre, como si rompiéramos un lápiz, en esta sensación de indefensión, donde emerge en gran medida el trauma junto con un miedo intenso, un terror. Las experiencias de terror, a diferencia de las experiencias de horror, las experiencias de terror suelen tener que ver con el contacto humano, con el terrícola, por así decirlo, con las personas, ¿no? Y bueno, de pérdida de control y de amenaza, ¿no?, o de aniquilación. Pero em, como siempre, en la capacidad como de simplificar, creo que encontramos muchas veces los grandes aprendizajes. Entonces, resumiendo, insisto, sería esos acontecimientos que superan la capacidad de respuesta, ¿no?, como de adaptación. Siempre hay una adaptación y siempre hay una respuesta, pero la sensación es como de no tener recursos para hacerle frente, de indefensión y de un miedo sobrecogedor. ¿Vale? Y entonces, ante esta experiencia traumática, los seres humanos, las personas, tenemos una reacción biológica que todos y todas compartimos, y que en esta también reacción biológica, en esta respuesta, que no solamente es
A mí no me gusta caer en ningún reduccionismo, ni en el reduccionismo biologicista, que creo que evidentemente como cualquier reduccionismo deja fuera muchísima información, ni en el reduccionismo psicológico, ni en el reduccionismo espiritual, ¿no? Peter Levine dice que la respuesta, las experiencias traumáticas y el trauma en sí mismo es un sistema, y en tanto sistema tiene que ver con respuestas biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales, ¿no? Y me gusta como esta integración de la experiencia traumática y del trauma como una cuestión multidimensional, ¿no? Incluyendo lo biológico, desde lo biológico hasta lo espiritual, porque se quiebra por completo el sentido de vida, se quiebra por completo la relación con lo divino cuando hay y cuando no hay, ¿no? Y por supuesto también que a nivel biológico hay toda una respuesta coherente y acorde con todo esto. Entonces, cuando experimentamos una situación de peligro o una sensación de amenaza, el sistema nervioso se activa, nos ponemos en un estado de alerta y es en el estado de alerta de defensa, ¿sí? En el estado de alerta de la autoprotección. Intentamos protegernos con los medios disponibles, generalmente luchando, pero muchas veces en las experiencias traumáticas esta lucha no tiene ningún sentido porque suele ser una persona más fuerte que uno o una, ¿sí? Y esta es una también de las particularidades, ¿no? Eh, y la lucha se hace muchas veces difícil, sin embargo, es una parte fundamental, ¿no? O la huida. Luego ya hablaremos como la respuesta de congelación, etcétera. Transitar por la lucha o la huida muchas veces es un pronóstico de una mejor recuperación que aquellas personas que entran directamente en un estado de congelación. O incluso aquellas personas que intentan como socializar con el agresor o con la persona que está perpetuando el daño. Entonces, este sistema de lucha o huida que se activa trae sentimientos reptilianos, por así decirlo, muy básicos, del miedo y la ira, que son precisamente las que ayudan a esta movilización, ¿no? Pero cuando la posibilidad, como decía anteriormente, de luchar o de huir es imposible porque hay muchas veces hay una inmovilización por parte del agresor. Entonces, cuando el sistema de autodefensa, fijaos, es que esto es fundamental, ¿no? Cuando el sistema de autodefensa se desorganiza porque no puede completar la acción, es cuando aparece el trauma. Pero este sistema de autodefensa, ¿no? Que se ha activado, queda como permanentemente activado, ¿vale? Lo cual, evidentemente, como no somos reptiles, por así decirlo, ni mamíferos, no, sí lo somos, pero como somos seres racionales con un nivel evolutivo bastante más desarrollado y complejo, este, este esta activación del sistema de defensa, ¿no? Va a entrar también en conflicto pues, con otras normas sociales, normas culturales, normas familiares, con las necesidades básicas de trabajar, de cuidar de otros, otras, etcétera. Entonces, una especie como de, de cóctel, ¿sí? Interno de experiencias eh, em, contrapuestas. ¿Vale? Entonces, como decía anteriormente, la respuesta normal de peligro suele persistir durante un tiempo. A veces en algunas personas hay una mejoría prácticamente inmediata, pero dependiendo de la edad en la que sucede la experiencia traumática y de si es un trauma recurrente o no, ¿no? Todas esas cuestiones que son básicas y evidentes y que tienen que ver con la recuperación, ¿sí? En función de las claves en las que ha sucedido la experiencia traumática, ¿vale? Y por último, como decía anteriormente, el trauma destroza este sistema de protección interno, no solamente biológico, sino psicológico y espiritual. Y no hay nada más devastador que la sensación de no estar protegido, ¿vale? Rompe vínculos, destroza relaciones, etcétera, ¿sí? Entonces,
a partir de esta experiencia traumática es que muchas personas desarrollan un trastorno de estrés postraumático. Desde los estudios del trauma, evidentemente, lo que se ha intentado como proponer es que el trauma no solamente es el famoso TEP, el trastorno de estrés postraumático, es eso, ¿m? Y es un conjunto mucho más complejo, como hemos estado viendo ahora, que puede responder a un solo episodio traumático o a toda una historia traumática. En cualquier caso, la respuesta traumática es prácticamente la misma, más o menos compleja, y estas tres dimensiones de hiperactivación, intrusión y constricción van a estar presentes y van a estar pendulando entre la constricción y la hiperactivación o entre la constricción y la intrusión, ¿sí? En mayor o menor grado, creando una mayor o menor desestructura. ¿Vale? Entonces, estas tres dimensiones son fundamentales para entender la respuesta traumática y sobre todo para entender a la persona traumática. A mí no me gusta tanto hablar como de, a veces lo hago, evidentemente, porque es una forma también como de transmitir la información, pero no podemos olvidar que estamos trabajando con personas. Yo creo que nunca lo olvidamos, ¿no? Pero trabajar con una persona es mucho más complicado que reducir o que ver estos tres globitos, como vemos aquí en la pantalla, estos tres circulitos, ¿no? O estas clasificaciones que evidentemente crean un gran sentido, pero a la hora de trabajar con las personas, esto ocupa una especie como de 10% de toda la complejidad, ¿no? A la que nos enfrentamos. Y cada persona expresa el trauma con sus respectivas particularidades, ¿sí? Hay personas que son profundamente verborreicas en relación y desorganizadas en relación a su discurso, y hay otras personas que viven en un estado como mayor de disociación y de constricción. Entonces, las tres, las tres dimensiones de la respuesta del trauma, por un lado son la hiperactivación, como esta experiencia de, de irritabilidad, ¿m? de, como de hiperactivación, ¿sí? Como, como la respuesta de ansiedad, ¿no? O de pesadillas, o de insomnio, que son como lo que denominamos como los síntomas positivos, es decir, cuando hay como por demás de una experiencia, ¿no? Cuando hay como un llanto recurrente, o cuando hay una fuerte gesticulación, o cuando hay un arousal o una actividad, no, una activación interna como constante y permanente. Evidentemente, esta hiperactivación genera luego un profundo desgaste, ¿no? Entonces, esto, como los síntomas positivos o los síntomas de hiperactivación, ¿vale? La dificultad de controlar los impulsos, la ira, estallidos, ¿sí? Em, y luego están las experiencias que tienen que ver con la intrusión, evidentemente también muy vinculadas a la hiperactivación, todos están vinculados, ¿no? Y la intrusión son esas imágenes o esas sensaciones o emociones u olores o experiencias sensoriales que emergen, que tienen que ver con la experiencia traumática. El olor a humo o una sensación como de miedo profundo o de taquicardia o de sudoración o o de estar como perdido, etcétera, ¿no? Evidentemente las intrusiones siempre tienen que ver, como la hiperactivación y la constricción, siempre tienen que ver con la experiencia traumática y son este, oportunidades también para dirigirnos hacia ello y reconstruir la historia. Sin embargo, como es profundamente desagradable tener experiencias intrusivas, generalmente lo que hacemos es como intentar aplacar por medio de la constricción, en el mejor de los casos. En otros, por medio de la evitación, ¿no? Y una forma de evitar es a través del consumo de sustancias o de conductas de riesgo, etcétera, ¿no? Y por último, la constricción, que tiene que ver con como la disociación o la anulación o la aniquilación de la experiencia. Intento como
¡Bum! Evitar la experiencia difícil, ¿vale? Es la alienación, o como se denomina en los estudios de trauma, generalmente como la disociación. Y esto, que es un proceso absolutamente natural también, que tiene que ver con esa respuesta de congelación de la que hablábamos al principio, o mencioné así a grandes rasgos al inicio, que también sucede en momentos de experiencias traumáticas, libera toda una serie de opiáceos endógenos que nos que hacen que disminuya la sensación de dolor. Por eso muchas veces en experiencias con personas que están viviendo un trauma, ¿no? Tienen experiencias como de alejarse del cuerpo o de despersonalización o de desrealización. ¿Sí? Y en momentos de la vida diaria también pueden suceder esas experiencias. Podemos verlo cuando alguien, por ejemplo, narra una situación traumática, pero no hay una respuesta afectiva. ¿Sí? Ahí hay también una constricción. ¿Vale? Y es una forma, evidentemente, endógena de liberar o de suprimir el dolor. ¿Vale? Y en esta pendulación entre la hiperactivación, la constricción y la intrusión, es que, es que se crea y se construye la respuesta traumática. ¿Vale? A veces hay más experiencias de hiperactivación, otras veces más de constricción, otras veces más de intrusión, ¿sí? Generalmente, como decía anteriormente, la respuesta tiende a disminuir, sobre todo cuando es un trastorno de estrés postraumático, un episodio único, pero cuando es un trastorno de estrés postraumático complejo, cuando ha sucedido un trauma prolongado, hay muchas menos probabilidades de que esto de forma natural y espontánea disminuya si no es con el apoyo pues psicológico o a veces farmacológico o lo que sea, porque hay que reconstruir toda una identidad con base a las experiencias traumáticas. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cómo impacta estas experiencias traumáticas? Lo he ido mencionando, ¿no? Como trayendo algún ejemplo o, em, trayendo alguna idea. Y esto es simplemente como algunas ideas fundamentales, ¿vale? Pero la experiencia del trauma crea principalmente em, una ruptura en el sentido de seguridad en el mundo. Cuando uno experimenta un trauma, la primera respuesta antes de la de huida o de la defensa, ¿no? Como decía anteriormente, que lo primero es que se activa el sistema de protección, de autoprotección y de defensa, generalmente suele haber lo que se denomina el grito de apego, la búsqueda del contacto con alguien que genere la sensación de protección y de conexión, de seguridad y de cuidado. Entonces, esto sería como lo primero que nos sucede y por tanto lo primero que se quiebra y donde para mí en gran medida es donde sucede el gran quiebre. Entonces, cuando y a partir de aquí, evidentemente, la sensación o el sentimiento de aislamiento, de soledad, que tiene fuertes implicaciones a la hora de poder vincularse con otras personas, pero al mismo tiempo hay una gran necesidad de estar vinculado, porque muchas veces es la forma en la que todos y todas tenemos para sentirnos protegidos de la repetición de posibles traumas futuros. ¿Mm? Esto, esta como ambivalencia en las relaciones interpersonales se ve mucho también en personas que han vivido o que tienen un apego desorganizado, precisamente por experiencias traumáticas en la infancia, como la activación simultánea del miedo al abandono y al mismo tiempo la evitación de las relaciones. Entonces, en esta ruptura con la sensación más profunda y más básica que todos y todas tenemos y que tiene que ver con la necesidad desde que nacemos, que algunos lo denominan como de apego, ¿no? De conexión y de protección y de cuidado que queda totalmente quebrada. A veces esta sensación
Cuando hay un adulto sano, evidentemente la construimos con él o ella, otras veces la construimos, ¿no? La vamos como amplificando y la podemos llegar a como a sentir incluso con el mundo, con la humanidad, con la divinidad, con algo así como con Dios o lo que sea. Cuando yo tengo una sensación primaria, un vínculo primario de conexión, cuidado y protección, luego posteriormente lo voy a tener conmigo misma, conmigo mismo, y lo voy a poder también llevar a otros niveles y a otras dimensiones. Cuando hay un trauma, como decía anteriormente, como esta, esta confianza básica, como la denomina Judy Herman, ¿no? Se quiebra, ¿vale? Y luego, obviamente, hay todo lo que mencionaba anteriormente, la hiperactivación, ¿no? Pero esto es como más a un nivel psicológico, que yo creo que, por supuesto, que es fundamental, ¿no? Entenderlo, no solamente reducirlo como a las respuestas como más biológicas, ¿no? Y conductuales. Entonces, a partir de esta, o junto con más bien de esta ruptura de la confianza básica o de sensación de conexión, también que quiere eh, eh, que impacta sobre la propia identidad, también puede haber un fuerte impacto en la integridad corporal básica. Es decir, cuando ha habido abusos, por ejemplo, generalmente en la mayoría de los traumas suele haber eventualmente contacto físico, suele haber maltrato físico y esas partes que han sido violentadas también, ¿no? Y la sensación de que el cuerpo que una posee, pues es objeto de las necesidades y de los caprichos y de los deseos de otra persona, ¿no? También crea una fuerte disociación con la propia identidad corporal. ¿Qué pasa cuando el trauma es prolongado? Cuando hablamos de trauma prolongado, yo creo que a estas alturas hay como una gran sensibilidad sobre la violencia doméstica o sobre el abuso infantil. También, evidentemente, podemos referirnos a burdeles o campos de concentración o prisiones, pero en el caso de estas violencias como son la doméstica o abusos en la infancia, lo que pongo ahí como cautividad doméstica, ¿sí? No hay barreras físicas, a diferencia de los burdeles, aunque muchos también, fijaos, ¿no? Cómo impacta el trauma y brevemente lo voy a mencionar, ¿no? En en muchas personas que han sido cooptadas por la trata, ¿no? Para la prostitución, comparten cómo tenían llaves ellas mismas de los burdeles y cómo en cualquier momento aparentemente podían irse. Sin embargo, la identidad y todo esto que hemos estado viendo hasta ahora y un poco más lo que veremos más adelante ha sido tan mermada, ha sido tan la posibilidad de proyectarse a futuro o la sensación de libertad o de regulación, etcétera, ha sido todo tan absolutamente mermado que son incapaces de abandonar el lugar. Lo mismo sucede, bueno, con los niños no, evidentemente, porque hay una dependencia, ¿sí? Pero muchas veces con mujeres que son víctimas de violencia doméstica. En el caso de los niños y las niñas, no hay la posibilidad de escapar, aunque tampoco haya barreras físicas, porque hay una relación de absoluta dependencia. A veces, a partir de los 7, 8 años, cuando hay realmente una violencia muy prolongada y alarmante, es que sí, ya suelen haber como que se escapan o que abandonan, ¿no? En el caso de las mujeres, por cuestiones psicológicas, porque hay también una subordinación económica y una violencia, en muchos casos económica, porque la persona ha ido perdiendo paulatinamente lugares de poder, producto evidentemente de una relación de dominación. ¿M? Entonces,
para cuando la persona ya evidentemente es consciente del nivel de degradación en el que se encuentra, hay toda una subordinación, como decía, económica, ¿sí? Hay una violencia económica, hay una subordinación, perdón, social. La mujer siempre va a ocupar, o casi siempre va a ocupar un lugar de subordinación respecto al hombre y sobre todo si el hombre además ocupa lugares de poder, pues su discurso siempre va a ser como mucho más creíble que el de las mujeres y los testigos van a intentar perpetuar el silencio. ¿Sí? Y esto es devastador, esto es profundamente devastador. Para muchas personas que han sido víctimas de traumas, tanto simples como complejos, prefieren que las grandes barreras no solo son las experiencias traumáticas o las grandes dificultades, no solamente tienen que ver con el trauma, sino con las respuestas familiares o sociales o incluso culturales respecto a ellas mismas o a ellos mismos, ¿no? Como respecto a su condición de víctima. Hay una fuerte protección hacia los victimarios generalmente y una fuerte indefensión hacia las víctimas. Dice Judy Herman que que al agresor, pues lo único que se le pide es que en el mejor de los casos, que no lo repita, ¿no? Y a la víctima se le pide que no destruya la familia, el vínculo familiar, que por favor se recupere pronto, que no pierda los papeles, que además intente pues mantener las lealtades en el núcleo, no se sabe bien el qué, y que no genere disrupción. Se le pide, a las víctimas se le pide que se recupere pronto, que no tenga reexperimentaciones, que además tampoco altere demasiado el orden familiar ni social, ni que manche a la familia, que mantenga las apariencias, etc. Entonces, eh, eh, afrontar estas barreras es muchas veces más difícil que las experiencias traumáticas en sí mismas. Y bueno, en el caso del trauma prolongado, hay un contacto continuo con el perpetrador, lo cual permite, por un lado, que haya un mayor control por parte del perpetrador, pero sobre todo que haya un conjunto de estrategias en este trauma interpersonal profundamente sutiles y amplias, ¿no? Y esto es lo que evidentemente tiene que ver con el vínculo traumático. Aquí os comparto eh, un resumen de alguna de esas particularidades del vínculo traumático que no solamente sucede en mujeres que han vivido violencia doméstica o en niños o niñas con sus respectivos progenitores o familiares que ejercen algún tipo de violencia. También lo vemos en prisioneros de guerra o en personas que han estado en campos de concentración o lo vemos también en personas que han sido secuestradas o cooptadas por tramas de prostitución, etcétera. ¿Sí? Y que sin lugar a dudas como que escapa, ¿no? Muchas veces a la comprensión de muchísimos profesionales, ¿no? Y ni se diga, por supuesto, de la sociedad en general. Entonces, eh, respecto como a estas particularidades, ¿no? El objetivo del perpetrador es la sumisión de la víctima, ¿no? Es que la víctima termine como obedeciendo y creyendo absolutamente todo lo que esta persona dice. Y para eso se apoya de toda una serie de estrategias que se denominan como aclimatación, perdón, y que son técnicas coercitivas que varían evidentemente de una persona a otra. Pero reitero, el objetivo era como lo explican muchas veces estas mujeres que han sido cooptadas por la trata de prostitución, que el objetivo es poder llegar a tener las llaves del burdel y no desear irte y querer quedarte y tener, ¿no? Y tener como como voluntariamente
el deseo de cuidar de tu proxeneta. Eso es como el objetivo, evidentemente en los casos como más dramáticos, por supuesto, pero es como el objetivo último, donde el perpetrador pueda retirarse y todos estos mecanismos traumáticos permanezcan. Para eso, evidentemente, como decía anteriormente, se requiere todo un conjunto de técnicas, ¿no? Y que va a variar dependiendo del caso y dependiendo de la historia traumática de la persona, si ha habido o no ha habido anteriormente, dependiendo del estilo de apego que haya tenido esta persona en su infancia. Si esto se logra en adultos relativamente, no, a mí no me gusta hablar de, como de salud y de enfermedad, ¿no? Pero si esto pudiéramos decir que se logra en adultos que han tenido una historia de apego seguro, imaginaos el impacto que llega a tener en niños y niñas cuya identidad está todavía forjándose. ¿M? Muchísimo mayor, ¿vale? Eh, Algunas de las particularidades como de estas técnicas coercitivas pues son la destrucción del sentido de autonomía, ¿no? Como la sensación de no valerse por sí mismo, por sí misma, eh, la ruptura con vínculos interpersonales significativos, ¿no? Como por ejemplo que además esto, cuando conforme vamos separándonos de nuestras relaciones interpersonales significativos, vamos borrando nuestros episodios pasados. Cuando yo pierdo contacto con mi mejor amiga, por ejemplo, no solamente estoy perdiendo el contacto en el presente y en el futuro con mi mejor amiga, sino que estoy borrando la importancia en mi historia, estoy cambiando todo mi pasado. Entonces, este aislamiento sistemático termina generando todo un desdibujamiento de la identidad y de la propia historia del pasado, ¿no? Y que evidentemente va a tener un impacto en el futuro. Hay un control, además del cuerpo de la víctima, por medio pueden ser a veces de golpes, otras veces como de la privación, de sueño, también cuando hay abuso en la infancia, los momentos, por ejemplo, de irse a la cama pueden ser terroríficos, ¿no? De que lejos de relajarse, creen, como una vez más, la activación del sistema de alerta, pero también los momentos de la comida, y entonces este impacto sobre el cuerpo, que no solamente pasa por la desregulación emocional, que también, ¿no? eh, eh, afecta de forma física, como a través de la violencia física, pero además también de necesidades básicas que todos y todas tenemos y que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Como que no pareciera como que no tienen un impacto en la propia historia traumática, que no haya habido una conciliación del sueño o una alimentación sana, saludable o un cuidado, ¿no? Higiénico, etcétera. ¿Mm? Además, hay mm, recompensas intermitentes, lo cual esto genera un profundo caos a nivel interpersonal. Em, y la sensación, evidentemente, como de muchísima confusión. Estas recompensas intermitentes, por un lado, crean como el deseo y la necesidad por parte de la víctima de obtenerlas, como de este, hacer cosas para satisfacer a esa persona y al mismo tiempo como el miedo, ¿no? De que no vaya a ser, de que no vaya a satisfacer lo suficiente. Y además crean como el desconcierto de que la persona puede ser por momentos buena y que por tanto, si esa persona por momentos puede ser buena, soy yo la que está generando que sea malo o mala. ¿No? Y esto funciona, tiene más bien un fortísimo impacto en los niños y en las niñas. Todavía el adulto puede entender, ¿no? Y puede, como con este proceso de mentalización, tomar distancia entre su propia historia y la historia del perpetrador, por ejemplo, o de las otras personas, y entender que uno no es tan responsable, ¿no? El niño no tiene esa capacidad y se atribuye a sí mismo
todo lo que está sucediendo y se atribuye a sí mismo o a sí misma como la maldad, ¿no? Em, Además, para como mantener el vínculo, porque no hay que olvidar que en estos vínculos traumáticos hay un vínculo afectivo generalmente, ¿no? Que muchas veces antes de que sean traumáticos ha habido un vínculo sexoafectivo, lo cual es como crucial. Todos tenemos además la necesidad de ser queridos, todos, del primer al último, un poco más, un poco menos, pero todos tenemos la necesidad de ser aceptados, de ser queridos, como lo que hablaba anteriormente, esta necesidad como de seguridad y de protección, de afecto y de conexión, ¿vale? Todos y todas la tenemos. Entonces, no podemos como no entender a las personas que tienen un vínculo traumático sin entender este trasfondo que además compartimos todos y todas como personas, ¿no? Entonces, dentro de como de esta estrategia de manipulación, mm, el sacrificio es fundamental. Si tú dejas de hacer determinada cosa, entonces yo te voy a querer o yo te voy a cuidar o yo voy a proteger de ti, voy a protegerte a ti. Em, si logras hacer, siempre hay como esta demanda por la cual muchas veces las personas, y por muchas otras cosas más, evidentemente, las personas que han vivido un vínculo traumático regresan con, con, con los mismos agresores, porque sigue habiendo como esta petición de sacrificio para poder restablecer el orden. ¿No? Si tú nunca más llegas a, o si tú dejas de, o si no, yo te prometo entonces, ¿no? Como esa famosa luna de miel que no solamente viene acompañada de un perdón y como de manifestaciones así extremas de cariño y de amor, sino muchas veces también vienen con la justificación de que tú tendrías y tú deberías de haber hecho determinada cosa. Tú tienes que sacrificarte aún más, tú tienes que dejar de. ¿Sí? Lo cual genera una grandísima responsabilidad, una grandísima culpa. Yo tendría que haber hecho esto y dado que no lo hice, entonces es mi responsabilidad todo lo que pasó. Gestionar esta culpa es muy difícil porque eh, mm, como porque y esto me lleva como a un punto importante, ¿no? Y que tiene que ver como con la responsabilidad en los abusos. Nunca, evidentemente, en niños y niñas, ¿sí? Pero sí como a dimensionar, o más bien como a infravalorar el peligro, ¿no? De determinados lugares, de determinadas personas, de determinados vínculos, de la violencia, etcétera, ¿no? Todos y todas hemos cometido infinidad de conductas de riesgo. A las mujeres, evidentemente, se las reclama esas conductas de riesgo. Oye, pero ¿cómo te atreves? ¿No? Cuando jamás esto podría justificar un abuso, una violencia, jamás. ¿Sí? Pero es muy fácil a las mujeres, por ejemplo, como reclamarles esas conductas de riesgo. Todos y todas las hemos hecho, de todas las formas posibles, ¿no? O de muchas, por lo menos. También los hombres, también los niños y las niñas, también los adultos, los ancianos, etcétera. ¿Mm? Los hombres, bueno, en fin, no quiero como caer en estereotipos, ¿no? Entonces, esas conductas de riesgo o esa infravaloración del peligro o esa infravaloración de la violencia o del daño o de las implicaciones, etcétera, generan una gran culpa y una gran y un gran sentimiento de inadecuación, de vergüenza, etcétera, lo cual a su vez perpetúa el aislamiento, ¿sí? Y bueno, todo esto evidentemente está teñido, ¿no? Como de empatía, de entender. La empatía tiene que ver con este proceso complejo de comprender por qué hace lo que hace otras personas. Todos podemos ser empáticos, ¿no? Está en nuestra naturaleza. Entonces es muy difícil como disociar.
¿no? Es muy difícil como, escindir este proceso que todos tenemos, ¿no? Este proceso natural y muchas veces vinculado a la simpatía inconsciente, ¿no? Sobre todo la simpatía involuntaria, ¿no? Y la empatía ya requiere de una mayor elaboración. Pero cuando hay vínculos traumáticos, donde hay una relación estrecha, hay empatía. Se ve incluso en personas que han tenido secuestradas, ¿no? A, que luego son quienes llevan dinero o pagan la libertad provisional, o llevan comida, o llevan cartas, o no, a las personas que han sido las quienes han cometido los crímenes con ellos y ellas. Y porque además todos, reitero, necesitamos vincular. Todos necesitamos vincularnos y a veces la única persona que hay para estos vínculos, ¿no? Son los mismos agresores. Cuando y pasan las relaciones sexoafectivas o en la violencia doméstica, generalmente la persona con la que iríamos a buscar esa sensación de protección, que es más fuerte que nosotros y nosotras, en el caso de las mujeres, es la misma persona que genera la agresión, ¿no? Por eso se establece como todo un apego muy desorganizado. Y finalmente, que esto ya es como, una parte importante, ¿no? De las experiencias de los vínculos traumáticos que perpetúan y que mantienen, ¿no? El vínculo es cuando la persona traumada eh, quiebra sus propios principios, ¿no? Viola sus propios principios. Esto también, ¿no? Es un indicador de una mayor dificultad en la recuperación, ¿no? Como por ejemplo, pues permitir el abuso en los niños, en los hijos, en las hijas, o participar de cooptar a otras personas, o mm, como pongo ahí, por ejemplo, practicar eh, mm, formas sexuales que consideran, esto es evidentemente cada quien, ¿no? Aberrantes, ¿sí? Cuando ya se quiebra esa voluntad, cuando ya se quiebran todos los principios o parte de alguno de los principios, como de la ética personal, es que uno tiene la sensación de haberse perdido por completo de sí mismo, de sí misma, y comienza a integrar los principios y los valores del vínculo traumático. ¿Hay recuperación? Hay recuperación. ¿Sí? Pero esto es bastante más habitual, ¿no? Y necesitamos nombrarlo. Es bastante más habitual de lo que nos imaginamos. Seguramente algunas personas, incluso aquí presentes o que me escuchen eventualmente, puedan identificar estas experiencias en ellos o en ellas, ¿sí? Las cifras de abusos son prácticamente como una epidemia. De hecho, Freud se vio en la tesitura de tener que denunciarlo casi como una epidemia, ¿no? Eh, eh, y como revelar, ¿no? Pues, abusos en todos los estratos sociales y optó evidentemente por no poner en riesgo su carrera profesional. Em, bueno, y he estado como hablando, ¿no? De este síndrome del trauma crónico, ¿no? Que no es reconocido así como tal por el APA, por el DSM-5 ni por el CIE-11, pero que puja por entrar, ¿no? En los manuales y que tiene que ver con lo que hemos estado mencionando anteriormente y con todas esas, y con esas tres dimensiones de la respuesta traumática, de hiperactivación, de constricción y de intrusiones, ¿no? Y que a su vez tienen un efecto, ¿no? En la identidad, a nivel conductual de evitar experiencias, personas, lugares, etcétera. Eh, Hoy, precisamente, ¿no? En una sesión, una persona me compartía que por experiencias, ¿no? De trauma crónico, me decía, me doy cuenta, porque me decía, necesito poner límites, hoy deseo como trabajar los límites. Y posteriormente me compartía, en realidad lo que tengo miedo, ¿no?
es a vincularme, ¿sí? Aunque su demanda era poner límites, precisamente su necesidad era la de poder aprender a vincularse, porque su miedo radica, ¿no?, en estar, pues, en tener una relación relativamente estrecha con alguien. Entonces, estos síntomas de hiperactivación, cuando se mantienen a lo largo del tiempo, sobre todo cuando inician en, en- en- en la infancia, por procesos neurobiológicos de inflamación y de mantenimiento de la respuesta de estrés de forma, pues, prolongada, termina generando síntomas somáticos como problemas gastrointestinales principalmente o dolores de espalda. También se ha asociado en algunas ocasiones a trastorno de fatiga crónica, ¿no?, y otras. En fin, muchas enfermedades tienen un origen relacionado con el estrés, muchas enfermedades psicológicas, sin lugar a dudas, ¿no?, pero también físicas. Hay una restricción, hay una constricción psicológica de las relaciones, de las actividades para protegerse, para controlar. No puedo controlar mis sensaciones internas, pero puedo controlar personas, lugares, colores, olores, etcétera, que me evoquen esas experiencias. Entonces, termino como constriñendo. Em, Y esto, sobre todo el pensamiento doble, ¿no?, que tiene que ver como con la parte más cognitiva, y es como el diálogo interno entre dos partes que son opuestas, dos creencias opuestas, pero que se aceptan ambas. Como por ejemplo, no fue mi culpa, fue mi culpa, lo podría haber evitado, no lo podría haber evitado, ¿no?, y que permiten como mantener la vida diaria, como permiten funcionar, pero que al mismo tiempo están totalmente en contra de las creencias, ¿no?, y de la propia experiencia, ¿sí? Y que crean como una gran ambivalencia, este pensamiento doble que vemos, ¿no?, como constantemente a la hora de la dificultad de poder sostener una serie de forma lineal, que es prácticamente imposible, eh, eh, respecto a la experiencia interna. Hay una restricción de los pensamientos a futuro, hay una gran dificultad de poder proyectarse, hay un gran miedo a que pueda volver a suceder alguna experiencia traumática, pérdidas, abusos, etcétera, y cuesta proyectarse, ¿no? Como el otro día me decía una persona, yo jamás me imaginé en mi adolescencia siendo adulto, jamás me imaginé llegando a los 40, ¿no? Hay una fuerte dificultad, me imaginaba muerto, ¿no?, de imaginarse a mediano y largo plazo, lo cual esto evidentemente con afecta como a la voluntad a la hora de elaborar proyectos, ¿no?, y de llevarlos a la práctica. Y además hay una como hipervigilancia hacia la propia conducta. Estos son solamente algunas particularidades, ¿no?, para resumir la complejidad de este espectro del síndrome del trauma crónico. Em, pero me parecían como cruciales poder compartirlas. Esta hipervigilancia hacia la propia conducta, que sucede sobre todo en aquellas personas que, intentando portarse bien, ¿no?, han in- conseguido evitar ciertos abusos en este vínculo traumático. Lo vemos en niñas y en niños y también en adultos. Personas que han vigilado su expresión facial, han vigilado lo que han dicho, han vigilado confrontar, han vigilado mm, eh, mm, lo que sea, ¿no? Y terminan como evitando toda una serie de comportamientos internos, experienciales y conductuales para controlar la situación, y sobre todo para evitar, pues, experiencias difíciles. Esta hipervigilancia obviamente luego como trae, ¿no?, toda una serie de crítica interna. Y continuando como con estas experiencias de vínculo traumático que decía que vemos en violencia doméstica, en abuso infantil, en este,
prostíbulos, etcétera. Decir simplemente, no puedo resumir el abuso infantil en 5 minutos o en una diapositiva, pero decir como que todo esto que acabamos de compartir hasta el momento en niños y niñas se amplifica mucho más y que hay una particularidad que sí sucede como con mucha frecuencia en ellos y en ellas y que tiene que ver con si yo no puedo modificar, si yo no puedo alterar la realidad, si yo no puedo cambiar a mi padre, ni a mi madre o a mi abuelo, a mi abuela, a mi hermano, o quien sea que esté como generando el abuso, eh, entonces soy yo. Y por tanto hay una maldad innata en mí. Y el hecho de que yo haya mm, permitido es porque soy mala, o que incluso yo en algunos momentos haya podido llegar a disfrutar es porque soy mala, o que yo que lo haya provocado precisamente para que no suceda en otras ocasiones, o no le pasen a otros niños o a otras niñas, es porque soy mala. Eh, Hay una necesidad como de justificar la experiencia con quien hay un vínculo primario y con quien a toda fuerza y a toda costa se necesita en gran medida perpetuar la relación estrecha. Entonces, en lugar de sacrificar ese vínculo, me sacrifico a mí. Prefiero intentar mantener una relación relativamente estrecha con un miembro de mi familia significativo, y además que muchas veces son queridos y estimados y demás, que poner en riesgo eso. Y por tanto, explico que todo esto pasa y tiene que ver conmigo. ¿M? Cuando se mantiene durante mucho tiempo, esto genera obviamente toda una desestructuración de la personalidad y unos procesos disociativos muy complejos. Y esta sensación de, como de maldad innata muchas veces continúa poniendo en riesgo a la persona, que además tiene fuertes dificultades para reconocer cuando está en peligro, cuando no, si lo que está sucediendo es correcto o incorrecto, etcétera. Y ya por último, para ir finalizando, mm, simplemente lo primero de todo es aquí algunas recomendaciones, ¿no? Em, Cuando trabajamos desde el lugar que sea con personas que han vivido un vínculo traumático relativamente prolongado, eh, mm, los procesos psicoterapéuticos o los procesos profesionales de cualquier índole y corte suelen ser largos, ¿no? No basta con una sesión, con dos o tres o con un par suelen ser procesos muy largos, cuando en el mejor de los casos se pueden mantener, ¿no? Pero bueno, aquí como algunas recomendaciones para aquellas personas que pueden estar cerca, ¿no? De alguien que ha vivido una experiencia similar. Un punto importante es eventualmente en promover la sociabilidad y evitar el aislamiento. Se ha visto que aquellas personas que tienen como un locus de control interno y que son fuertemente sociables, tienen mejores pronósticos y tienden como a tener esos amortiguadores, ¿no? frente al trauma y mejores recuperaciones. Entonces, promover la sociabilidad donde realmente hay grandes y muy fuertes resistencias por la dificultad de confiar y esto genera altas expectativas en las relaciones interpersonales y obviamente que ¡pah! Nunca lleguen a sucederse y por tanto se cumplan las creencias de no puedo confiar. ¿Mm? Entonces, es muy desafiante. Permitirme que silencie. Es desafiante para la persona, ¿no? Como promover esta sociabilidad. Se puede hablar con otros familiares, se pueden establecer acuerdos, ¿no? Con los familiares, con amistades, con familiares en el mejor de los casos, pero siempre podemos rescatar, ¿no? Salvo en casos muy graves, siempre podemos rescatar a personas que sean significativas, abuelas o algún amigo de la infancia o algún profesor o compañeros de trabajo, perdón. No todo siempre está profundamente desestructurado, ¿no? Al menos en muchos casos no sucede.
y evitar el aislamiento. Hay personas que durante un tiempo necesitan estar constantemente acompañadas y otras personas que desean estar solas, pero les conviene estar mm, cada tanto acompañadas, ¿no? Promover la comunicación de su propia experiencia con personas que han vivido otros traumas o con los profesionales o con los familiares es fundamental que no, como no perpetuar el silencio. El silencio no sé si mata, pero el silencio es profundamente doloroso y profundamente hiriente para la persona. Quien mantiene el silencio, perdón, muchas veces para, eh, eh, pues para mantener la lealtad, para no herir, para no verse otra vez expuesto o expuesta, etcétera. Sin embargo, muchas veces este silencio va en contra de la propia integridad y de las propias necesidades personales. Hay que nombrar, ¿no? Afortunadamente, hoy en día ya sabemos que la violencia o que el trauma no es solamente que te claven un puñal por la espalda, ya sabemos que muchas veces no tiene que haber ni violencia física, como hemos estado viendo ahora, ¿no? Que es profundamente compleja, que basta con que no haya que no hayan unas relaciones, por ejemplo, que sean consensuadas de manera mutua para que ya podamos estar hablando, ¿no? De abuso. Entonces, no, y esto se debe, como decía anteriormente, ¿no? A los colectivos que han dicho, oye, no, 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 esto no es así, esto es asado, esto es asado, ¿no? Entonces, nombrar lo que antes era innombrable, y es más, no solamente era innombrable, sino que además era algo absolutamente funcional y normal y típico, es fundamental. Y esto tiene que ver además en esta, como en este promover la comunicación, pues nombrar personas, nombrar experiencias, nombrar responsabilidades, nombrar experiencias internas como la angustia, como mm, el no poder tomar decisiones, etcétera. Nombrar todo eso y no necesariamente como forzar que sea distinto. Puede haber un compromiso también temporal con eso que hay. Restablecer valores es importante encontrar como qué cosas son importantes para esa persona y en la medida de lo posible como comprometerse con esos valores, no tanto con los resultados, no tanto con siempre mantenerlos, sino con el deseo, ¿no? Innato, o, vamos, innato no, perdón, con el deseo genuino de llegar a alcanzar algo. Y ese deseo genuino con llegar a alcanzar algo muchas veces es una especie como de flotador, ¿no? O de liana donde agarrarnos, porque, por supuesto, como que las recaídas, eh, la ruptura de acuerdos, etcétera, pues, es parte, ¿no? Establecer acuerdos, como por ejemplo evitar explosiones para no alimentar la culpa o la vergüenza con familiares, ¿no? Mostrar autorrespeto hacia uno mismo, intentar invertir la crítica dura o la aceptación de, no pude hacer nada más, o esto fue lo que pasó, ¿no? Como esa eh, autoindulgencia, ¿no? Como juicios realistas, ¿no? Eh, Más nobles y más sensatos ante uno mismo y ante una misma, que ayudan, ¿no? Que ayudan, son como esa mano amable, ¿no? Que acaricia y que al mismo tiempo también da estructura y da firmeza. Eh, Trabajar con la duda, que también pues es algo que suele suceder con frecuencia, ¿no? La dificultad para tomar decisiones porque ha estado anulado durante mucho tiempo. Eh, También es importante, en la medida de lo posible, pues tener historia sobre el apego previo, ¿no? En niños y niñas, pues evidentemente el apego, dependiendo de quién ha sido el que ha causado el daño, pues es más evidente que en personas adultas, ¿no? Eh, y por tanto, como de establecer una ventana de tolerancia para que podamos trabajar siempre en esos márgenes, ¿no? Y nunca saliéndonos de los márgenes. Y por último, estas pautas, estas recomendaciones que son como así salpicadas, ¿no? Eh, Deben insertarse dentro de un contexto profesional mm, desde el marco de trabajo que cada quien haga, ¿no? Desde el trabajo social
o desde la psicología clínica, independientemente de la corriente, o desde otras terapias alternativas, ¿no? Donde haya una coherencia interna. Cuando trabajamos con personas que han vivido trauma, al menos mi experiencia es que es muy importante que cada tanto se restablezcan como una vez más los objetivos, porque de lo contrario puedes estar como constantemente trabajando cosas que van emergiendo o que no parece que, ¿no? Entonces es importante dentro de lo que cabe, no solamente como darle espacio a lo emergente, a lo novedoso, a lo que va sucediendo a lo largo de la semana, sino también tener una estructura a la cual pues poder ir como recurrir, ¿no? Mira, hemos trabajado esto no, esto queda, pienso que por aquí podemos continuar, tomemos, ¿no?, como un par de sesiones, etcétera, ¿no? Como tener un cierto plan de trabajo conjunto y compartido, eso es fundamental. Y cada tanto revisarlo, porque si no, mm, pues te puedes perder, ¿no? Si no sabes bien a dónde vas, ¿sí? Puede que te pierdas. Así que esto sería lo que os quería compartir en esta sesión. Os agradezco a todos y a todas vuestra participación.